Hola, hola, me place saludarles a cada uno de ustedes que van entrando allí a la transmisión, cada una de las personas que les gusta escuchar estos mensajes. Esperamos que sean de muy acogidos por ustedes y que sirvan de edificación para su vida. Hoy quiero hablarles acerca de una palabra que encontramos varias veces en la Biblia y que muchas veces pues como que no sabemos cómo interpretar. La palabra es avanza. Avanza, y es que Dios quiere que nosotros, sus hijos, siempre vayamos en avanzada, siempre vayamos progresando, porque ese es el verdadero significado en profundidad de esto, que progresemos. Encontramos en Josué 1:7, dice: solamente sé fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quieras que vayas. ¿Y qué era lo que Dios le estaba hablando aquí a Josué? Le está diciendo avanza. Recuerden que Josué era un conquistador. Y esta palabra permanentemente se la estaba diciendo el Padre a él. Hoy también aplica para nosotros. Constantemente Él nos está diciendo avanza, avanza, avanza. Avanza en el camino, avanza en el plan, avanza en aquello que yo te he dicho que hagas. Y daba dos características aquí, decía, sé fuerte y sé valiente. Muchas veces para el avance necesitamos ser fuertes para pasar por encima de toda circunstancia, pero también necesitamos ser muy valientes porque tenemos que darle fuerte a cualquier cosa que se venga sobre nosotros, a perseverar, a permanecer fieles al plan, a perseverar a pesar de que veamos o no veamos. Entonces me gusta mucho esta parte de este pasaje cuando Dios le hablaba a Josué, pero también quiero decirles que cuando Dios nos está hablando de avance, nos está hablando de progreso. Básicamente es eso. Él quiere que nosotros estemos progresando. ¿Y qué es lo que nos detiene a nosotros en nuestro avance? Porque muchas veces nos quedamos estancados en nuestro progreso. Quisiéramos creer que lo que nos detiene en ese avance o en ese progreso debería ser externo, ¿sí? A veces pensamos, es que si tuviera plata, es que si tuviera tiempo, es que si tuviera estudios, es que si tuviera personas que me apoyaran, es que si tuviera X o Y situación o oportunidad, entonces podría avanzar, podría progresar. Pero ¿qué tal si dejamos de buscar afuera, en todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en si tenemos o no tenemos, y comenzáramos a mirar internamente? Eso es lo que yo quiero hoy desafiarte. Mira tu parte interna, porque cuando Dios te diseñó, te formó, dice la palabra que antes de la fundación del mundo Él ya había pensado en ti, ya te había creado, ya tenía el diseño establecido de quién serías tú. Y en ese diseño ya había colocado un depósito en tu ser interior. Y es justamente allí en donde está todo lo que tú necesitas para ese avance, para ese progreso. Entonces de eso es que quiero hablarte hoy. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Y así es, nosotros, los justos, los hijos de Dios, vamos viendo cómo nuestra vida va creciendo y se va dando ese aumento en nosotros. Cada que nosotros vamos creciendo, cada que nosotros vamos viviendo el día a día, vamos descubriendo realmente quiénes somos y qué es lo que hay en nosotros. Así sea que nos enfrentemos a dificultades, así sea que hayan personas que se colocan en nuestro camino para obstaculizar nuestro progreso, todo ello nos sirve para descubrir qué es lo que hay en nuestro ser interior. Y sabes algo, yo quiero animarte también a que tú vayas ahí a la presencia de Dios, porque ¿quién mejor que nuestro Creador para decirnos qué es lo que nosotros tenemos en ese depósito interno? Mostrarnos, despertarnos a ese depósito interno para lograr alcanzar todo lo que Dios dijo acerca de nosotros, para lograr tener ese avance, ese progreso como persona en esta tierra. Para el Padre Celestial es muy importante que avancemos. Él espera que nosotros avancemos siempre, porque el avance siempre va a traer no solamente prosperidad, sino que va a traer plenitud a nuestro corazón.
realización, nos va a hacer sentir que estamos dándolo todo, lo mejor de nosotros, que estamos viviendo una vida realmente que satisface. Porque muchas personas encontramos que se sienten decaídas, que se sienten afligidas, que no han encontrado su propósito de vida, y esto hace que se sientan tristes, apocadas, y realmente se sienten como encerradas y no logran encontrar esa salida. Pero es precisamente por eso, porque no vamos a la fuente. La palabra de Dios en Juan 10:10 dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y es que cuando Dios pensó en nosotros, a los hijos de Dios, al justo, Dios le proporcionó todo. Y es que Él, que es nuestro Padre Celestial, Él ya ha hecho todo para que nosotros podamos ser felices. Pero ¿en dónde está eso? En Él, que es la fuente inagotable. Es allí donde encontramos todo. Lo que pasa es que a veces no queremos pasar ese tiempo a solas con Él. A veces no queremos pensamos que es una pérdida de tiempo ir a su presencia. Y ahí es donde está el error. Ahí es donde desfallecemos, nos perdemos. Todo lo que está avanzando en nuestra vida necesita una reestructuración. Mira, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos viviendo, vamos avanzando en nuestra vida, en nuestros años, vamos mirando que hay cosas que tienen que ser reestructuradas, que tal vez como pensábamos que eran, no son, y que necesitan hacerse ajustes para poder que ese avance pueda ser con mayores logros, de acuerdo a ese plan y a ese diseño original de Dios. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que realmente Él quiere que nosotros vivamos esa vida en plenitud, esa vida en abundancia. La palabra también nos enseña que debemos hacerlo en el poder de su fuerza. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros pensamos y creemos que somos nosotros los que tenemos esas habilidades, esas capacidades, y que eso es suficiente y que nos basta. Pero mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando, digamos por ejemplo, ese aparatico, el celular, cuando nosotros adquirimos este celular, sabemos que tiene muchas funciones importantes. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos explorar para saber cuáles son esas funciones y cómo nos beneficiamos de ellas. Pues así mismo es nuestra vida. Nosotros tenemos un manual, traemos un manual de instrucciones, y allí encontramos todo lo que necesitamos para saber cómo es nuestro funcionamiento y cómo sacar el mejor provecho de todas las habilidades, capacidades que tenemos. Por eso este versículo dice que no lo hagamos en nuestras fuerzas, que lo hagamos en el poder de su fuerza. O sea que además de que Dios te ha dado habilidades y te ha dotado con todo lo que tú necesitas y ha trazado un diseño, un plan de acción, también te dice, vamos porque vamos a hacerlo en el poder de mi fuerza. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros los seres humanos no nos gusta involucrar a Dios, o si lo involucramos le damos un límite. No, tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar en el conocimiento de Él, de quién es Él y cómo Él es como nuestro Padre, conocerlo, porque en la medida en que le conocemos vamos a conocernos a nosotros mismos. Efesios 6:10 dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta es una palabra poderosísima. Si todos nosotros como hijos de Dios tomamos esta palabra como bandera en nuestra vida, vamos a ver y a entender que todo lo que vamos a hacerlo descansados en su fuerza, descansados en su poder. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Él nos dará sabiduría, entendimiento, su respaldo, su apoyo, nos dará luz para ir y hacer lo que tenemos que hacer. Además de esto, de tener todo ese respaldo de Dios, dice que tenemos como una especie de cobertura, de protección, de armadura que está sobre nosotros para que vayamos sin temor, para que podamos hacer frente a cualquier circunstancia que se quiera oponer para cumplir ese propósito, ese avance, ese progreso en nuestra vida. Entonces dice, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, potestades, gobernantes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y es que entendemos que hay un mundo espiritual que también se nos hace oposición.
O sea, también además de que tenemos una oposición interna en nosotros, que son nuestros pensamientos, nuestras concepciones, muchas veces esos paradigmas que tenemos, esos limitantes, esos muros de contención que hemos construido en nuestra mente, esa manera de pensar. Muchas veces, yo misma decía muchas veces, yo soy así, y al que le guste bien. Pero me he dado cuenta que he tenido que ceder y que he tenido que hacer ajustes en mi vida y que he tenido que dejar que Dios moldee mi vida y me enseñe cómo es, porque el concepto equivocado, o el concepto más bien que yo tenía en mi mente, no era como lo pensaba. Pensaba que ese era el concepto, que eso era lo que tenía que hacerse y que lo demás no tenía cabida. Pero me di cuenta que no, que cuando empecé a explorar el mundo espiritual, a Dios y su palabra y todo lo que Él me ofrece, me enteré de que tenía que hacer algunos ajustes, que tenía que hacer algunos cambios. Entonces también encontramos oposición del enemigo. Tú sabes, el mundo espiritual, de todo aquello que quiere oponerse a que tú cumplas tu propósito. Y aquí en estos pasajes encontramos varios puntos. Aquí estoy hablándoles de Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. En estos pasajes encontramos estos puntos que yo quiero regalarte hoy, que son muy importantes. Primero, prepara tu ofensiva. ¿Cómo así que prepara tu ofensiva? Para que tú puedas tener un avance en la conquista, tú necesitas preparar una ofensiva. Primero, como punto A, estar apercibido y conocer al enemigo. ¿Dónde está ese enemigo? ¿Está en tus pensamientos? Está en aquellas cosas que se te presentan, circunstancias que son externas y que tú no puedes manejar, pero que si sabes cómo hacerle frente, vas a poder saltar, vas a poder eliminarlos, vas a poder continuar a pesar de. Entonces, debes estar apercibido y conocer las tácticas del enemigo. A medida que vamos creciendo y vamos desarrollando nuestra vida, vamos conociendo esto. Hay cosas que a veces se vuelven repetitivas en nuestra vida y tenemos que ir a sanearlas para eliminarlas de una vez. Punto B, recordar que hay 3 armas del parte del enemigo: matar, robar y destruir. Matar tus sueños, robar tus sueños, destruir tus sueños. Lo hace de diferentes maneras, pero cuando tú estás apercibido y conoces al enemigo y sabes que sus armas son matar, robar y destruir, te vas a poder con mayor facilidad hacerle frente. C, saber que el enemigo pone oposición al avance. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos como detenidos, como que las cosas no salen como esperábamos, como queríamos, como habíamos soñado. Ahí hay una pregunta que hay que resolver. ¿Esos pensamientos, esos sueños que tú tienes, están acordes a ese plan de Dios? ¿O estás haciendo tus propios diseños, tus propios sueños, y esos sueños no van acordes a Dios? Recuerda que somos de Dios, a Él le pertenecemos y que Él realmente nos hizo para que camináramos sobre unas obras que ya Él diseñó anticipadamente, que es lo que realmente nos trae plenitud a nuestra vida. O sea, Él nos creó con un propósito. Otro punto importante, además de preparar la ofensiva, es luchar por el avance. Luchar por el avance. Hemos encontrado en estos últimos tiempos que se ha desarrollado una situación entre muchas personas, y es que piensan que las cosas, con un poquito de esfuerzo, con un poquito de trabajo, ya todo va a fluir, todo va a salir. Y se sientan a esperar que las cosas sucedan y pasen, pero no. Necesitamos luchar por ese avance. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que soy? ¿Para dónde voy? ¿Y cómo lo voy a lograr? Meterle fuerza, ganas a lo que estoy haciendo. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Todo lo que tenga que ver en tu vida tiene que ver con el reino de Dios. Y para poder que el reino de Dios avance, tú necesitas avanzar.
pero para que tú avances y el reino avance, tú necesitas ser diligente y tener en tu ser interior esa fuerza, esa dinámica, ¿sí? Cuando dice ahí la palabra y los violentos la arrebatan, es eso, ser dinámicos, ser activos, ir a hacer. Muchas veces en mi vida me he encontrado con que lo que voy a hacer no lo entiendo. Yo les decía a veces a mi equipo, veo más por el ombligo de Pelé. Y esto es algo, pues, un dicho, ¿no? Muchas veces no tengo claro el panorama, no lo tengo claro. Pero cuando Dios me da una instrucción, yo voy y la hago. Y me doy cuenta que cuando la estoy ejecutando es cuando voy entendiendo. A veces ni siquiera la entiendo en la ejecución, pero la obedezco porque Dios me ha dicho que lo haga. Pero con el pasar del tiempo voy entendiendo por qué en ese momento Dios me daba esa instrucción. Entonces necesitas conocer, luchar, ser propositivo para el avance, vivir pensando en que lo que vas a hacer tiene un propósito y te va a llevar a un avance. Otro punto importante, romper las estructuras, las barreras, esos esquemas que tenemos. Comenzar por nuestro ser interior, porque a veces queremos hacerlo en los demás. Creemos que los demás tienen que cambiar, ¿no? Es que si Julano cambia, si mi esposo cambia, si mis hijos cambian, si Julano Perencejo cambiara, las cosas serían diferentes. Pero no podemos hacer que los demás cambien, tenemos que hacer es que nosotros cambiemos. Entonces tenemos que mirar hacia nuestro ser interior, mirar qué es lo que hay en nuestro interior que necesita dar ese cambio, romper esa estructura, quebrantar esas barreras que están limitándome en el avance. Necesito ir más allá. Y dice la palabra que necesitamos, en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, Dios sabe que nosotros tenemos unas fortalezas que necesitamos destruirlas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos, esa altivez, ¿cómo así la altivez? Pues cuando tú dices, no, yo pienso que es así. Evalúo lo que tú me estás diciendo, evalúo lo que me estás enseñando, pero no estoy de acuerdo con lo que dices porque yo pienso que es así. A mí me ha dado resultado así y te vas a dar cuenta que no, al final no te ha dado resultado porque estás estático, estás en el mismo lugar y no ha habido avance. Por eso te das cuenta que no estás haciendo lo que deberías de hacer, que estás argumentando y que hay altivez contra lo que Dios te está diciendo que hagas. Y ahí es donde nosotros empezamos a fallar, por eso no hay avance. Otro punto importante, tener expectativa de la intervención de nuestro Padre Celestial. Y aquí es donde sí que estamos trabajando últimamente, porque creemos que porque somos muy maduros, creemos que porque hay mucho conocimiento y porque llevamos mucho tiempo en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, entonces todas no las sabemos, pero oh sorpresa, a Dios se le conoce poco a poco. Dice que Él es alto, ancho, profundo y dice que cómo podremos llegar a tener un conocimiento de Él. Es imposible. Entonces tenemos que tener una continua expectativa de lo que Él dice, de lo que Él nos instruye. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver ese avance en nuestra vida. Entonces, número 1, para poder tener esa expectativa, número 1, o como punto A, esperar en Él. Ay, esto sí que nos cuesta trabajo, porque todo lo queremos inmediato, porque el mundo nos ha llevado a la velocidad de la inmediatez, de que todo tiene que ser ya. Y por eso nos cuesta esperar en Él. Hechos 2:1-2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué sucedió eso? Había una expectativa porque Jesús ya les había dado una instrucción. Vayan a Jerusalén y esperen. Y ellos estaban esperando como... No, estaban esperando en oración. La mejor manera de tú esperar con expectativa lo que Dios te va a instruir, la instrucción que Dios te va a dar es
en oración. En oración. La oración nos ayuda a menguar esa necesidad de ver las respuestas ya. La oración nos ayuda, no es a que Dios haga lo que nosotros queremos, no. La oración nos ayuda a nosotros a menguar, a tranquilizarnos, a esperar, a conocer los planes de Dios, a reposar. Ve, la alabanza desde el corazón produce la intervención divina. En el caso de los que estaban allí unánimes juntos, en el Pentecostés, ¿sí? En el caso de ellos estaban allí quietos, orando, esperando, porque ya Jesús les había dado una instrucción. Estaban esperando, dice que vino la intervención como un viento recio, ¿sí? Ve, la alabanza desde el corazón produce intervención divina. Vamos a Hechos 16:25, que es otro ejemplo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Maravilloso. Ese tipo de intervenciones divinas son las que hoy necesitamos, anhelamos. Pero ¿cuánto estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto estás dispuesto a ir a la presencia, a orar, a escuchar la instrucción de Dios y esperar para que Dios te diga, ahora, avanza? Y allí verás la intervención. No tenemos una expectativa. ¿Y por qué no tenemos una expectativa? Porque el enemigo nos ha matado el sueño, nos ha robado la ilusión, nos ha robado el deseo de esperar la acción de Dios, el accionar de Dios en nuestra vida. Y como lo ha hecho, entonces no podemos esperar en Él y no podemos, mientras esperamos, alabamos como hacía Pablo y Silas. La situación de ellos no era fácil, estaban en la cárcel. Y los habían metido a la cárcel, ¿por qué? Porque estaban sirviendo a Dios, hablando la palabra, llevando el mensaje. Pero cuando los introdujeron en esa cárcel, ¿ellos qué hicieron? Comenzaron a orar y a alabar. La alabanza, se gozaban por encima de esa circunstancia adversa de estar en la cárcel. Se gozaban, se deleitaban y ese deleito trajo la intervención del Espíritu Santo. La intervención divina es producida por la obediencia. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Este es el versículo anterior al de donde estaban todos reunidos esperando, ¿sí? Esperando. ¿Por qué? Porque antes de la espera tiene que haber obediencia. Obediencia. La instrucción de Jesús fue, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa. Esperen allí lo que yo ya les conté que va a suceder. Esperen allí que va a suceder. Van a tener una intervención divina. Y ellos fueron a Jerusalén. Se reunieron todos allí. Y cuando estaban unánimes juntos, vino el Espíritu Santo. Obediencia. ¿Cuánto hemos obedecido la instrucción de Dios? Muchas veces es difícil obedecer. Muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que obedecer porque no hemos agudizado nuestro oído a la instrucción. Muchas veces hemos escuchado la instrucción, pero no estamos dispuestos a obedecer porque va en contra de nuestro propio yo, porque va en contra de lo que nosotros queremos hacer, porque va en contra, porque no sabemos cómo hacerlo. Y es que en el fondo no es que ni sepamos, no es que no sepamos hacerlo, es que en el fondo decimos, es que esto a mí me da como penita ir a hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? Y resulta que si no hay obediencia, pues no hay esa expectativa. Una de las cosas importantes que tenemos y que necesitamos comprender en estos últimos tiempos es que hemos perdido
esa necesidad y ese deseo de estar allí en esa intimidad con Dios para poder nosotros recibir esa instrucción de Dios, para nosotros poder tener ese avance, para nosotros poder ir creciendo. Muchas veces sacamos el tiempo para orar, pero ese tiempo está rebosado de hablar y hablar y hablar y hablar de los problemas, de las necesidades, de todo lo que somos, de todo lo que yo, y no en silencio y no a la expectativa de lo que el Padre nos va a decir, de lo que el Padre nos quiere instruir. Y nos paramos antes de que Él nos dé su instrucción, nos vamos porque ya sacamos todo ese taco que tenemos, todos esos problemas. Es que tú sabes, Dios. Tú sabes cómo estamos, tú sabes cómo me duele, tú sabes lo que me hicieron, tú sabes que no tengo, tú sabes que necesito. Y va como una carreta sin frenos. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos estamos yendo más por las necesidades. Vamos más a la presencia de Dios pensando en que tenemos que hablar con Dios de todas estas necesidades. Señor, se apresuran, apresúrate, por favor, apresúrate a responder. Y no estamos trabajando de la forma correcta, como necesitamos caminar, como necesitamos hacer las cosas. De manera que yo te animo a que hagamos estos correctivos en nuestra vida, que podamos, si queremos tener ese progreso y ese avance en nosotros, en nuestra vida, pues se necesita que empecemos a practicar una ofensiva, que estemos apercibidos de qué es lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo entendamos que si nos estamos desanimando, si hemos perdido esos sueños, si nos hemos alejado de la instrucción, recordemos que el enemigo siempre vino a matar, robar y destruir, de saber que el enemigo siempre se va a oponer al avance. Entonces, como ya conocemos, vamos a luchar hacia él, vamos a luchar contra él. En el poder de nuestras fuerzas, no, en el poder de la fuerza de nuestro Padre Celestial, Él nos va a dar. Y también necesitamos romper todas esas estructuras, esas barreras en nuestro ser interior, que muchas veces no están externas. No, la oposición no es externa, no son las personas, somos nosotros. Es eso que está dentro de nosotros que no nos deja. También tener la expectativa diaria como un niño de lo que Dios va a hacer en nosotros. Si tú te levantas y desde el principio, al abrir tus ojos, le das gracias a Dios y le dices: Señor, estoy listo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer tú hoy? Quiero ver tu poder en acción. Quiero ver, Señor, voy a esperar en ti, te alabo y te bendigo porque eres maravilloso, eres grandioso. Y gracias porque tú vas a intervenir en mi vida, vas a intervenir porque yo voy a obedecer lo que tú me dices que haga. Y entonces verás un gran avance, un gran progreso. Como conclusión, 2 Corintios 3:18. Debemos transformarnos de gloria en gloria. Si esto que te estoy enseñando no lo habías analizado de esa manera, simplemente deja el pasado atrás. Comienza ahora, comienza ya. Ya el pasado no existe, está hoy el presente, y todos los ajustes que tú hagas hoy, que has escuchado este tema, tú comienzas a ponerlos en práctica, vas a ver que vas a avanzar a grandes pasos. Te animo a que lo hagas, y si te gustó este mensaje, lo estás poniendo en práctica, espero que también lo compartas con otras personas para que ellos lo escuchen y puedan ver ese avance y ese progreso en su vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.